Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutigliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre los libros deuterocanónicos, cómo ellos fueron usados no solamente por los apóstoles y por Jesucristo, sino esta vez por los escribas y los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Eso quiere decir que en la Biblia se muestra cómo los judíos usaban estos libros. ¿No lo cree? Vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos nuestra lista rápida de cómo los apóstoles y varios personajes del Nuevo Testamento hacen referencia a contenido que se encuentra en los libros deuterocanónicos. Empecemos por el apóstol Juan, quien era un conocido del templo. Empieza su evangelio nada más y nada menos que hablando sobre la palabra de Dios. ¿Qué se habla de la palabra de Dios en el libro de sabiduría? Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra. Y Juan nos dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo lo que se hizo fue por ella, sin ella nada se hizo. Entonces vemos que Juan el apóstol describe a Jesucristo de la misma manera que el libro de sabiduría describe a la palabra de Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Vemos entonces que Juan pasa a describir cómo los judíos se molestan porque Jesucristo está llamando a Dios como su propio Padre. Esto Juan muestra que es el cumplimiento de una profecía también del libro de sabiduría, de que el Hijo de Dios va a venir y va a ser rechazado por los judíos. Luego vemos cómo Juan nos muestra que Jesucristo participa de la fiesta de la dedicación, que es una fiesta que se originó en el tiempo de los macabeos, tal como lo vemos en su primer libro de los macabeos. Sin este libro no tenemos contexto de qué fiesta judía está participando Jesucristo. Luego vemos cómo Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, es decir, alguien que está relacionada con el templo, llama a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vemos aquí que Isabel le habla a María, lo más probablemente en arameo, pero la expresión, en la forma en la que Lucas lo pone, es prestado del libro de Judith. Cuando Judith mata a Holofernes, es decir, logra la victoria para Israel, el sacerdote Osías le dice: bendita seas entre todas las mujeres. De esta manera se usa una expresión de un libro tradicional de los judíos para referirse a la Virgen María, bendita entre las mujeres. Y vemos que el griego que tenemos acá abajo muestra cómo el evangelista Lucas se basa en el texto griego para hacer esta cita. Y de este mismo modo la Virgen María, siendo relacionada a la tradición judía, ella canta el Magnificat: mi alma glorifica al Señor y jubilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces María, siendo levita, pariente de Isabel, el sacerdote Zacarías, a pesar de ser una campesina, conoce este pasaje, por lo que debe ser muy importante para esa familia, para ella cantarlo. Del Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar exaltó a los humildes. Luego, cuando nace Jesucristo y María y José lo llevan a presentarlo en el templo, se lo presentan a Simeón, un anciano del templo. Simeón exclama: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Se ha cumplido la vida de Simeón. Y esto lo dice en el mismo sentido que en el libro de Tobías, cuando Ana recibe a Tobías, ella dice: te he visto, hijito, desde ahora que yo muera. Y lloraban ambos cuando vuelve a ver a su hijo. Entonces hay una clara inspiración. Y luego vemos que en el mismo libro de Tobías está la historia de los 7 hermanos, tal como le preguntan los escribas a Jesús. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, murió sin hijos y dejó su mujer a su hermano. Eso quiere decir que los escribas mencionan esta historia deuterocanónica, demostrando que en el templo se usaba el libro de Tobías. Y también vemos aquí cómo se cumple otra profecía del libro de sabiduría: pues si el justo es hijo de Dios, él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Y tal como nos muestra en Mateo, los sacerdotes y escribas le dicen a Jesús en la cruz: ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Entonces se cumple esta profecía. Los sacerdotes conocen el libro de sabiduría y le dicen a Jesús: entonces si tú eres el hijo de Dios, sálvate, porque ellos conocen esta escritura. Finalmente hablemos un poco de la tradición, ya que sabemos que en el Concilio de Roma se canonizaron los 73 libros de la Biblia, incluyendo todos estos libros deuterocanónicos, pero muchos protestantes citan solo Hipona y no Roma, alegando que Roma no incluía el libro de Baruch, ya que no se menciona el libro por nombre, solamente un libro de Jeremías, como vemos acá en púrpura. Sabemos por la tradición de la Iglesia que
que el libro de Baruch era parte del libro de Jeremías, ya que es parte de una misma tradición. Vemos que los primeros cristianos como Ireneo de Lyon o Atenágoras de Atenas, en el segundo siglo, citan del libro de Baruch diciendo: el profeta Jeremías habló de Jerusalén, y citan un pasaje de Baruch como si hubiera sido Jeremías que lo dijo. Entonces tenemos que en la tradición hebrea, canon palestino, Jeremías es un libro un poco más largo, la versión que tenemos. Luego está el libro de Baruch separado y la carta de Jeremías separada. Pero el libro de Jeremías y la carta de Baruch en la Septuaginta, es decir, en griego, forman un solo rollo, un solo libro, tal como nos muestra la tradición cristiana. Y luego, cuando se hizo la Biblia en latín, se tomó la versión más larga de Jeremías, es decir, la del hebreo, y la versión más larga de Baruch, la del griego, y se pusieron esas dos versiones. Eso es lo que tenemos en la actualidad, pero en el Concilio de Roma se canonizó la versión griega, la que tenía tanto Jeremías como Baruch. Es decir, en el Concilio de Roma de 382 se menciona un solo libro de Jeremías, porque el libro de Jeremías tenía tanto el contenido de Jeremías como el contenido de Baruch y la carta de Jeremías. Por lo que vemos que todos estos personajes que son relacionados con el templo usan estos libros, y no solamente un poco, sino que son bastante conocidos, son populares al punto de que lo usan para expresarse entre ellos. Usemos eso para reflexionar, así como también recordemos que Jesucristo mismo usó todos estos libros a incluso mayor medida de lo que revela la Escritura sobre los demás. Así que nos vemos en ese video, donde hablamos sobre cómo Jesucristo enseñó de los libros deuterocanónicos de su Biblia.